Jesús va a hablar a tu vida, como siempre lo hace, pero hoy deja que el Espíritu Santo te redarguya y te convenza, y que salgas de aquí con otra mentalidad, con otro sentir, con otro corazón. Espíritu Santo precioso, esta palabra trae, siembra y produce el resultado que tú quieres en cada corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy estamos hablando, el domingo pasado los que vinieron se gozaron, ¿verdad?, con la palabra, pero hoy retomo otra vez lo de Efesios porque todavía estamos pendientes y hablamos hace 15 días sobre la fe de Dios y la fe del hombre. Hay una gran diferencia entre la fe de Dios y la fe del hombre. Y hoy voy a hablar acerca de la fe en acción. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tenemos fe y seguimos sentados, seguimos esperando, seguimos pasivos, seguimos sin hacer nada, porque lo que nos barre o lo que nos justifica esa actitud de estar en espera es que estoy esperando el tiempo de Dios. Y te voy a decir cuándo va a ser el tiempo de Dios. El tiempo de Dios fue ayer. El tiempo de Dios fue ayer. Quiere decir que vamos atrasados. Necesitamos activarnos. Y la fe de Dios es una fe de acción. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Escuchen esto. Vamos a Romanos 12:3, por favor. No le deje nada ahí al DJ, pero vamos primero a Romanos 12:3. Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Lea lo último. Dígalo fuerte. Según. A ver, todos parejitos. Según la medida de fe que Dios me haya dado. Según la medida de fe que ¿qué? Que Dios me haya dado. Este es un problema. No es la medida de fe que Dios me dio. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Pero ¿sabe por qué tenemos fe? No porque nosotros queramos estar forzando a creer algo o porque nos estemos esmerando en creer algo. Tenemos fe por la simple y sencilla razón de que Dios puso una medida en ti y en mí. El detalle es a lo mejor esto es lo que no hemos entendido. ¿Para qué puso Dios fe en nosotros? La fe es de Dios. Fíjese bien, la fe es de Dios. Él puso una medida de fe en mi vida. La fe es de Dios y es para Dios. La fe que Dios puso en mí es para que yo la use en Él. El detalle es que estamos tan hechos al mundo y todos tenemos fe, pero la fe no produce los resultados de Dios porque nuestra fe no está siendo bien encauzada. Muchos tenemos fe en lo que hacemos nosotros. Creemos que lo que hagamos va a traer buenos resultados. Yo tengo fe en hacer esto. Yo tengo fe en ir allá. Yo tengo fe en hacer esta otra cosa. Sí, pero
estamos mal encauzando la fe. Mucha gente tiene fe en su trabajo, tiene fe en su familia, tiene fe en sus negocios, tiene fe en sus proyectos, cuando la fe que puso Dios no fue para eso. ¿Fue para qué? Para Él. Es decir, todo lo que yo necesito hacer y lo que necesito entender es de que todo proviene de Dios en mi vida, y que los resultados los va a dar Dios en mi vida cuando esta fe que Él puso en mí, yo se la proyecte a Él. No sé si me está entendiendo, pero vamos a entrar un poquito más para allá. Lo que sí le puedo decir es de que nuestra fe muchas de las veces no da los resultados porque no está dirigida a Dios. Porque de repente decimos creer. Cuando salimos de ese tiempo de intimidad con Dios, vemos una realidad que nos ahoga la fe o que nos desvía de donde debemos de estar, o de donde debemos de tener puesta nuestra mirada. Y entonces todo se viene para abajo. Y entonces, en vez de fe, estamos generando duda. Y fíjate bien, vamos a ver Hebreos 6:12. Quiero irme un poquito rápido porque tengo mucho que compartirte, pero en Hebreos 6:12, fíjate lo que dice, cómo es este tipo de fe, para que entendamos cómo trabaja la fe de Dios. Y cómo es que te digo que la fe que Dios puso en mí es una fe que debe de ser para Dios. La fe que Dios puso en mí, Dios dice: yo te pongo fe, pero fe para que creas en mí, fe para que confíes en mí, fe para que me veas a mí, fe para que dependas de mí. Y sinceramente, mis hermanos, no es así. Estamos haciendo cosas diferentes y nos basamos y nos justificamos y nos escudamos a decir que tenemos fe. Y hablando de escudar de esa fe, fíjate, en la armadura de Dios, ahí está Hebreos 6:12, muy bien. En la armadura de Dios que estamos viendo, ya vimos el cinto de la verdad, ya vimos la coraza de justicia, ya vimos el calzado de los pies, el calzado del evangelio y la paz, y ahora estamos viendo el escudo de la fe. Y si tú te fijas, el escudo es un elemento, es una parte de la armadura que no está fija en el cuerpo. ¿Te das cuenta de eso? Es una parte de la armadura que no está fija, tiene movimiento. Tú tomas el escudo y lo tienes que estar moviendo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, como se necesite, como se requiera. Pero ese escudo necesita estar moviendo. La fe es acción. La fe no es algo que tú creas sentado. La fe es algo que te va a llevar a moverte. Es acción. Mira, dice aquí Hebreos 6:12. No sean ¿qué? Díganme, ¿qué es un perezoso? Es un animalito que, cómo dura tiempo para moverse, ¿verdad? Y el perezoso hace esto. Es más, un caracol le gana. Un perezoso es alguien que no se mueve, que no genera acción. Y aquí la palabra habla de perezosos, pero no dice que imitemos a esta persona. Dice que no seamos perezosos. ¿Sabe por qué usa esta palabra? Porque el Espíritu Santo sabe cómo es la naturaleza del hombre, del ser humano, y más en las cosas de Dios. Somos flojos. No dije son, dije somos, para que no me mire feo. Somos perezosos. ¿Qué decimos cuando tenemos que hacer algo? Al rato lo hago, y al rato lo hago, y al rato lo hago. ¿Y cuándo lo hicimos? Nunca. Y eso
¿eso qué habla de nosotros? De que somos gente perezosa. Dice un dicho: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dicho de otra manera, no seas perezoso, porque hoy lo puedes hacer, pero como tenemos pereza, ahorita, y ese ahorita se hace ahorita, y esa ahorita se hace días, y esos días se hacen meses, y olvídate, no hacemos nada. Y después sucede algo y decimos, lo hubiera hecho, pero el hubiera no existe. Y el cristiano, espiritualmente, déjame decirte, está viviendo tiempos de pereza. Y esa pereza, ¿a dónde lleva al cristiano? A vivir en una comodidad, en una mediocridad, en un conformismo. Yo le llamo zona de confort. Y para sacarlo de ahí, mi hermano, para sacarlo de ahí, ni con grúa muchas veces. ¿Por qué? Porque ya se hizo un estilo de vida en el cristiano, la pereza. Y fíjate lo que dice aquí: no sean perezosos, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. Dos cosas muy importantes para heredar promesas. Déjame te digo esto: Dios es un Dios de promesas. ¿Por qué crees que Dios puso todas esas promesas? ¿Acaso los puso todas esas promesas nada más para que nosotros estemos motivándonos? Son promesas motivacionales que no vas a recibir, pero al final de cuentas Dios tiene que estarte motivando que te muevas. No, hermano, no. Dios, todas sus promesas son fieles, son verdaderas, todas, y todas se cumplen. Pero ¿por qué no las estamos nosotros viviendo? ¿Por qué no se cumplen en nuestra vida? Como por ejemplo la promesa de la sanidad, de la provisión, de la fortaleza, de algo más, de restauración, de traer el corazón de los padres hacia los hijos, hay tantas promesas en la Biblia. ¿Por qué no se están cumpliendo? ¿Por qué Dios no las cumple? Porque dice Dios, hay un problema ahorita en la vida del cristiano, del que dice ser hijo de Dios. Se ha vuelto perezoso. Oye, ¿cómo crees que le cayó esto de la pandemia a muchos cristianos? De perlas. Y sabes, yo no necesito ir a la iglesia. Y ahorita con eso de la pandemia y que cuando estaba más la cuestión de lo que era el aislamiento, ¿verdad? Yo no necesito, yo ahí tengo enlace, tengo este canal de prédicas, tengo música de alabanza, lo siento ahí, Dios y yo, ping pong, ¿verdad? No necesito estar congregándome. Ese es un síntoma de la pereza espiritual. Floja, gente floja espiritualmente hablando. Gente que no le interesa lo espiritual, el crecimiento, el desarrollo, la madurez. Y aquí dice que tenemos que ser imitadores de todos aquellos que por su fe y su paciencia heredaron las promesas. Fe es acción, caminar. Dice en Hebreos 11:8 que Abraham, cuando Dios le dijo o le dio la promesa, dice que Abraham caminó sin saber a dónde iba. Abraham su fe la manifestó caminando. El cristiano perezoso de hoy quiere heredar promesas en su casa, relajado. Y hasta acá anda, y el cuerpo relajado. Y el cristiano relajado. Y sin promesas. Aquí dice la palabra que por fe. ¿Y sabes qué es lo que va a provocar la fe en tu vida? Escucha esto. Cuando tú empiezas a caminar,
te van a empezar a chillar las rodillas porque no estabas acostumbrado a caminar. Y entonces te vas a empezar así como que a sentir dolencias de huesos porque no estabas acostumbrado a caminar en fe. ¿Y a qué me refiero con esto? A que vas a tener problemas, vas a tener adversidades, vas a tener situaciones difíciles. Pero si tú dices, no camino porque esto me duele, te vas a quedar ahí sin promesas. Las promesas, no lo digo yo, lo dice la palabra, se heredan con fe y paciencia. Abraham esperó más de 20 años para que llegara el hijo de la promesa, pero no esperó en Ur de los Caldeos. Tuvo que salir, tuvo que caminar sin saber a dónde iba. Esta iglesia, tu vida, te estoy hablando a ti en lo personal, tu vida, ahora tu familia, ¿cómo van a recibir las promesas? Caminen por fe, créanle a Dios. Dios les puso una medida de fe, créanle a Él, que su fe sea para Él, que lo que Él dijo, créanlo, que tómenlo para ustedes. Mire, Dios dice ahí en Hebreos 4, vamos a Hebreos 4 por favor. Dice la palabra, bueno, antes de ir a Hebreos 4, ve por favor a 11, Hebreos 11, versículo 3, por favor. Fíjate, escucha esto, escucha y guarda esto en tu corazón por lo siguiente. Hebreos 11, 3. Hebreos 11, 3, ahí se puso Hechos 1, 3. Ahí está. Escucha, por la fe entendemos que el universo fue formado, ¿por qué? De modo que lo que se ve fue hecho una réplica de lo que ya estaba. ¿Sí? Fue hecho de algo que no se veía, no existía, no había nada. Ok, fíjate bien. ¿Cómo fue constituido el universo? ¿Cómo fue hecha la creación? Dios, dice la palabra en Génesis, Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Habló. No hizo la luz. Habló la palabra. Lo primero que hace Dios es hablar. Dijo Dios. No había nada, Dijo Dios, hágase la luz. No hizo la luz, habló. El poder de su palabra es un poder creativo. Escucha esto. El poder de la palabra de Dios es un poder creativo. La palabra de Dios, cuando se habla, hace que las cosas sucedan. La palabra de Dios crea donde no hay nada. Esto nos debe de estar sonando y resonando en la cabeza. La palabra de Dios hace que las cosas sucedan. Esta es fe en acción, es palabra en acción, palabra en movimiento, palabra produciendo resultados. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios va a provocar que suceda algo siempre. Dios no habla por hablar. Dios no habla para que se quede y se pierda lo que habló. Dios habla y se va a cumplir lo que Él habló. Y déjame decirte algo, Dios ha hablado a tu vida de muchas maneras y ha hablado palabra poderosa. Y hoy te digo, esa palabra que Dios ya trajo a tu corazón se va a cumplir. Amén. Y tú estás aquí porque tú fuiste diseñado con un propósito maravilloso, un propósito de Dios. Dios desde antes de que nacieras habló una palabra para ti y te predestinó para cumplir con algo grande. Pero sabes que cuando te haces perezoso, lo único que estamos haciendo es
importante, mi hermano. Si tú quieres ver resultados en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, tienes que activarte, tienes que tomar esa palabra y tienes que decir: Dios ya habló y esa palabra crea, esa palabra produce, esa palabra es mía, yo la voy a ver hecha realidad en mí. Amén. Mira, dice que por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, ahora se ve. Pero esa palabra, así como crea, si estamos viviendo mal, si estamos viviendo con problemas o situaciones que no estamos entendiendo, no es para que vengamos y nos quejemos de Dios o nos quejemos con Dios, porque eso no es fe. Por eso vivimos muchas veces conflictuados, porque las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, en lugar de entenderlas y ser agradecidos con Dios, no por lo que estoy pasando, escucha, si te fijas aquí, la palabra de Dios habla y crea algo donde no hay nada. Si tú estás pasando por una situación difícil y cuando tú vienes con Dios en oración y le dices: Dios, no entiendo por qué me está pasando esto, y Señor, mira, estoy pasando por este problema, por esta situación, y Señor, ayúdame porque no puedo con esto. ¿Sabes qué dice Dios? Yo no puedo crear de ahí nada. No me estás dando la oportunidad de crear algo en ti, porque eso que tú me estás diciendo ya lo sé. Y eso es un resultado de decisiones que no hiciste bien. Hay cosas en tu vida que no están funcionando bien, pero no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque no tenemos esa fe que es la que le agrada a Dios. La fe que le agrada a Dios es aquella fe que cuando tú vienes y te das cuenta de lo que la palabra dice, tomas la palabra y le dices a Dios: Dios, tú creaste las cosas, de lo que no había lo hiciste que se viera, y tú diste esta palabra, y esta palabra es creativa, y esta palabra yo la tomo. Estoy pasando por enfermedad, pero ¿sabes qué, Señor? Tu palabra crea sanidad ahí donde no había sanidad. Hoy está creando sanidad, porque tu palabra crea y hace cosas que no estamos pensando que puedan suceder. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Señor, es que estos problemas económicos, estos problemas con mi familia, yo no sé cuándo se van a acabar. ¿Y qué crees que te va a decir Dios? Yo tampoco sé cuándo se van a acabar. Señor, es que te he estado pidiendo y te he estado pidiendo y no tengo respuesta. Y no la vas a tener, porque mi palabra es muy diferente a lo que tú estás hablando. ¿Entendemos? Amén. Dice la palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios no va a obrar nunca en tu forma de pensar si no está alineada a la manera de pensar de Dios. ¿A qué voy con esto? Okay. Habla de que no seamos perezosos, sino que seamos imitadores de la fe. Hombres. 1. Josué. Dios le dio instrucciones a Josué. Desde antes de que iniciara, Dios le dio instrucciones a Josué. Josué tomó esa palabra. Josué creyó esa palabra. Josué caminó en esa palabra. Dios le dijo: Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le dijo? Que nunca se aparte de ¿dónde? Este libro de la ley. Medita en él, guarda lo que dice, ponla por obra, y entonces, Josué, tú te vas a encargar, tú eres el responsable de hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Quién es el responsable de lo que estamos recibiendo en nuestra vida diaria? Nosotros. ¿Por qué?
Por lo que hablamos, por lo que vivimos, por cómo caminamos, por las decisiones que estamos tomando. Josué comenzó su conquista con el pueblo de Israel, que ahorita vamos a ver este pasaje que sigue para que te des cuenta de algo bien tremendo. Pero Josué cumplió, metió al pueblo, tuvo una pequeña falla cuando hubo ahí anatema, y entonces empezaron a tener, nada más con un solo pueblo, fracaso. Y Josué se detiene, escucha, Josué se detiene y dice Josué, tranquilo, tranquilo pueblo, Dios no me prometió fracasos, Dios no me prometió derrotas, Dios me prometió conquistas, Dios me prometió cosas grandes. Aquí hay un problema, algo no está funcionando bien, y no es allá, es aquí. Y entonces salió el anatema. El pecado salió, fue dado, fue exhibido, fue arrancado. Y de ahí en adelante Josué no perdió una más. Aprendió. ¿De qué me sirve a mí ser un hijo de Dios, conocer la palabra, saber que tengo promesas, entender que yo soy el responsable de los resultados del éxito en mi vida, y esté cayendo, levantándome, volviéndome a caer? Entonces no estoy entendiéndole a Dios, porque si Dios me ha dicho que yo soy el responsable del éxito, porque Él ya habló, Él ya me dio su palabra, Él ya puso sus promesas. Y te voy a decir algo más: esas promesas no han cambiado y no van a cambiar, porque Dios no cambia, ahí están firmes. Yo soy el que necesito cambiar mi chip, necesito una buena reseteada. ¿Por qué? Porque no es posible que me pase toda la vida como hijo de Dios teniendo mis caídas, mis levantadas, mis luchas, y entonces a todos se lo esté achacando a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué hoy no me estás escuchando, Dios? ¿Por qué permites que me pase esto? Y Dios dice: yo no, eres tú. Hebreos 4. Fíjate lo que dice Hebreos 4, versículo 3, por favor. Hebreos 4, 3. Dice: en tal reposo entramos los que tenemos fe, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo juré, jamás entrarán en mi reposo. ¿Sí? Fíjate, algo sucedió aquí. Dale, a ver, por favor, déjeme poner el versículo 2 y vamos a darnos cuenta, a ver qué es lo que nos quiere decir aquí Dios en eso. Porque, escuchen, porque a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros. Lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. A ti y a mí se nos ha dado las buenas noticias, como se les dieron al pueblo de Israel. ¿Cuáles buenas noticias recibieron el pueblo de Israel? Estaban en Egipto como esclavos, y Dios les dijo que iban a salir, que iban a ser libres. Una buena noticia. Buenas noticias, pueblo de Israel. Se termina el tiempo de tu esclavitud, se termina el tiempo de la escasez, porque ahora Dios, en su buena noticia, porque Él ya habló, y como ya lo habló, ya lo preparó, ya está listo para nosotros. No lo vemos, no importa, vamos a ser herederos de la promesa por fe y paciencia. Así que dejen todas sus cosas o tomen lo que se pueda llevar y vámonos a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, donde había estado esclavizado, y cuando va caminando por el desierto, en su caminar, en su trayecto, que pudieron haber llegado a más tardar en 15 días, se tardaron 40 años. ¿Por qué se tardaron 40 años? Porque dice ahí, así como se les anunció a ellos, pero el
prestado atención a ese mensaje. ¿Qué me dice esto? El pueblo de Israel sufrió, vivió, experimentó un gran desperdicio, porque lo que escucharon de buenas noticias no iban acompañadas de fe, porque escucharon y menospreciaron las buenas noticias. Se preocuparon más por lo que habían dejado, se preocuparon más por lo que les pudiera suceder en el desierto, se preocuparon más por tantas cosas que perdieron el objetivo. Y entonces dice ahí que lo único que provocó a que el pueblo en Dios fue decir: este pueblo no escuchó mi mensaje, me provocaron a ira, entonces juro que no van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué sucede en la vida del cristiano de hoy? Y cuando hablo de esta manera, mi hermano, quiero que tú solito, una invitación cortésmente, es de que digas: ya está hablando de mí. Pero el pastor no me va a decir directamente. Pero el cristiano de hoy en día ha menospreciado tanto la palabra, la tiene tan en poco. No necesitamos hacer un análisis. Es obvio. Es obvio cuando vive quejándose, cuando vive murmurando, cuando vive criticando. Es increíble esto. Mira, te voy a decir cuál es el proceso del fracaso del cristiano. El proceso del fracaso del cristiano, cuando viene, cuando está aquí, cuando escucha la palabra y sale y se encuentra con una situación difícil en su caminar, el diablo lo primero que le siembra es duda. Cuando viene la duda es: todos la pasamos, no pasa nada, no hay problema. Dudar es decir: ¿será o no será? Bueno, pues puede que sí, puede que no, pero lo más seguro es que quién sabe. Déjame otra checada la palabra. La duda pasa cuando te metes en la palabra y escuchas a Dios, pero la duda, cuando la alimentas, esa duda se convierte en incredulidad. La incredulidad es: ya no estoy creyendo nada de lo que el pastor está hablando, ya no le creo a la palabra, porque he estado orando, tengo tiempo, tengo meses, tengo años orando y no veo resultado. Ya estás viviendo en incredulidad, y la incredulidad te va a llevar a algo peor, a la dureza del corazón. Y la dureza del corazón te va a decir: no es cierto, no te hagas tonto, ¿a qué vas? Pierdes tu tiempo. Otra: yo creo que el pastor trae algo contra ti, porque ¿a poco no se agarra la onda en los pedrones que te tiran del púlpito? Pero ahí vas a que te tire, ahí vas a que, sí, no, ya mejor. Y entonces la dureza de corazón ya no te permite escuchar a Dios, menos te permite escuchar a Dios, y entonces te lleva al último golpe, que se llama rebeldía. El pueblo de Israel dudó, y el pueblo de Israel en su caminar alimentó incredulidad. Y el pueblo de Israel en esa incredulidad siguió alimentándola hasta llegarse a dureza de corazón. Y Dios dice ahí en el versículo, dale por favor el versículo 4 de Hebreos 4,
Dice, pues en lugar ha dicho así el séptimo día, y en el séptimo día repuso Dios todas sus obras, perdón. Dale al 3, ¿es en el 3? Ahí habla, dice, jamás entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque reposo, mi hermano, es cuando tú tienes la paz, tienes la fortaleza, tienes el descanso de Dios. Ahora sí, como dice el Salmo, confortará mi alma. Cuando no hay eso, hermano, es que ya hay un rechazo. Dios no rechaza a la persona en sí, rechaza la rebeldía. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por su rebeldía. Y la rebeldía fue el resultado de lo que te dije. Empiezas con duda, incredulidad, dureza de corazón y rebeldía. Pero ahora déjame decirte, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Ahí te va. ¿Qué es lo que necesito hacer yo pues para que esta palabra que Dios ha hablado sea una palabra que esté en acción? Yo te pregunto, ¿quieres ver, experimentar que esa palabra sea una palabra en acción en tu vida? 2, 3. Ahí te va. ¿Quieres ver resultados? Fíjate bien, ¿quieres ver resultados? Y la próxima semana, si te aplicas y la próxima semana no funciona esto, entonces dejo de ser pastor. Siempre y cuando te apliques. Siempre y cuando te apliques. Pero miren, esa palabra que Dios habló, esa palabra creativa de Dios, que hace que las cosas sucedan, que hace que las cosas que no son se den y se hagan una realidad. ¿Cómo funciona hoy en día? Yo quiero saber cómo funciona. Mira, muy bien, rápidamente te voy a decir, la fe es palabra en acción, ¿ok? La fe es palabra en acción. La fe no es de que creo y espero y aquí rascándome la pancita, ¿verdad? Comiendo papitas y palomitas, viendo Netflix, que me llegue la Netflix aquí. No, esta es la forma de cómo va a funcionar y cómo se van a cumplir las promesas en tu vida. Te voy a hablar, hay 3 tipos de confesión. Te lo voy a así más rápido por cuestión de tiempo. 3 tipos de confesión en la Biblia. Y muchas veces somos criticados o el cristiano es criticado y es mal visto cuando confiesa la palabra, porque dicen que es antibíblico confesar, decretar, declarar. Déjame te digo que es bíblico y lo voy a respaldar con la palabra. Número 1, hay 3 tipos de confesión. El primer tipo de confesión es cuando tú confiesas tus faltas con tu prójimo. Pero confesar, ¿qué es confesar? Es hablar algo, es declarar algo. Si tú ofendiste a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu papá, a tu compañero, ¿qué haces? Vienes y le confiesas. No te le paras ahí enfrente, ¿verdad? Y le dices, es que mira, ¿sabes qué? Traigo un problema contigo, mira. Y te le quedas viendo, ¿verdad? Y en tu mente estás diciéndole, perdóname porque te ofendí. Y nada más a que se te queda viendo, y pues, ¿qué me vas a decir? No me estás diciendo nada. No, pero es que lo estoy pensando esto. No, así no es la confesión. La confesión es, mira, ¿sabes qué? Quiero decirte que te ofendí, quiero pedirte perdón por esto, quiero pedirte perdón por aquello. Eso es confesar tus ofensas. Y esto es hablado. Primer tipo de confesión es cuando tú le declaras a una persona que la ofendiste. Y esto está en Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Habla de confesar, habla de declarar una palabra. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Vas a declarar una ofensa para pedir perdón. ¿Estamos? El segundo tipo de confesión es el que tú le haces a Dios cuando pecas. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que si confesamos nuestros pecados a Dios, tú no tienes por qué confesarle tus pecados a una persona. Tú sí tienes que confesarle una ofensa a alguien que has ofendido, pero tu pecado no tienes por qué confesárselo a una persona. Dice la Biblia que tú tienes que confesárselo a Dios.
Y tú cuando le confiesas tu pecado a Dios, si te confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese es otro tipo de confesión. Tú no llegas delante de Dios y te le quedas así nada más callado, ¿verdad? Tú tienes que abrir tu boca y decirle: Señor, perdóname. Tú ves el Salmo de David, el Salmo 51. Está abriendo su corazón. Hay un arrepentimiento, hay una confesión de pecado. Esto es confesar, es declararlo, es hablarlo, es externarlo, tiene que escucharse. Dos tipos de confesión: el de las ofensas unos a otros, el pecado a Dios. Pero hay un tercer tipo de confesión, y este es el que nos interesa hoy: el confesar la palabra. Romanos 10, 9 y 10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca dígalo fuerte, y con la boca se confiesa. ¿Para qué se confiesa? Para salvación. ¿Y saben lo que es salvación? Salvación es vida eterna, salvación es sanidad, salvación es prosperidad, salvación es libertad, salvación es victoria, salvación es protección. Todo ese paquete es lo que implica salvación. Entonces dice: cuando tú crees en tu corazón y confiesas, crees en tu corazón, aquí está la fe que Dios puso en mi vida, aquí está la fe, la medida de fe que Dios me dio, y cuando yo la hablo, estoy hablando palabra. Esta palabra va a generar acción. Déjame se lo platico así con bolitas y palitos, porque parece que no me des a entender. La palabra de Dios es viva, siempre va a crear, nunca va a volver vacía. ¿Qué tiene que ver mi queja? ¿Qué tiene que ver la murmuración? ¿Qué tiene que ver la crítica? ¿Qué tiene que ver el chisme con la palabra de Dios? Absolutamente nada. Si yo hablo murmuración, voy a recibir murmuración. Si yo hablo crítica, voy a recibir crítica. Porque de una u otra manera, cuando yo hablo esto, estoy haciendo una confesión, porque lo estoy declarando, lo estoy hablando. Y muchas veces se nos hace fácil hablar. Esto lo compartió David el domingo. Pero esto de lo que te estoy hablando ahora es: ¿qué es lo que Dios quiere que yo tenga? ¿Cómo voy a hacer que las promesas sean mías? Ve a la palabra. La palabra es viva. La palabra te dice: yo soy tu sanador, yo soy tu sanador, yo soy tu sanador, yo soy tu sanador. Por la llaga de Cristo ya fuiste sanado, por la llaga de Cristo ya fuiste sanado, por la llaga de Cristo. Entonces, ¿qué si confesamos y creemos? Porque con el corazón se cree. Yo estoy creyendo porque esa palabra es una palabra creativa, es una palabra que va a actuar en donde se necesita. Estoy enfermo, Padre, ¿sabes qué? Estoy enfermo, he tenido estos achaques, he tenido estos problemas, ya no sé, ¿qué quieres que haga ahí? Pues ya eso es el resultado de muchas cosas en tu vida. ¿Qué quieres que haga en tu vida? Señor, si quieres puedes sanarme. Mira, yo sí quiero, pero no te veo con actitud de que tú quieras sanar. ¿Entendemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué, Señor? Tu palabra creativa, yo la creo. Yo creo que por tus llagas yo ya fui sanado. Ahora necesito que esta palabra entre en acción. Y para que entre en acción necesito hablarla. Dos cosas: creerla y hablarla. La fe que Dios puso en mí es fe para Él. La fe que puso en mí es activada cuando yo le estoy recordando a Dios lo que Él hizo y lo que Él habló para mí. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a empezar a suceder milagros. Porque ya no va a ser mi palabra, va a ser la palabra de Dios ahora en mí. ¿Qué le dijo Jesús cuando vieron aquella higuera que estaba seca? Dijo Jesús: tenga fe.
Porque ustedes le pueden decir a este monte, quítate y échate a la mar. Será hecho. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan hablar. Ustedes necesitan confesar. Ustedes necesitan decir. Creer y decir. Creer y decir. Fe porque yo creo. En acción porque hablo. Fe porque creo. Acción porque hablo. Y como hablo, estoy hablando lo que estoy creyendo. Y si hablo fracaso, creo en el fracaso. Y si hablo enfermedad, creo en la enfermedad. Porque estoy hablando lo que estoy creyendo. Si hablo sanidad, creo en la palabra de sanidad que Dios ya dijo. Yo no estoy provocando algo diferente en Dios de lo que ya dijo. Simplemente estoy activando con mi confesión lo que Dios dijo, y lo que dijo lo hace. Amén. Esta es fe en acción. Entonces, hermano, termino con eso. Gracias. Yo necesito darme cuenta que el escudo de la fe no es pasivo, no está fijo en un lugar. Así como también es cierto que yo puedo tomar el escudo y lo puedo dejar en un rincón y puedo irme a hacer mis cosas cotidianas, pero como el enemigo está al acecho todos los días, soy vulnerable. Aunque tenga el escudo de la fe, soy vulnerable porque el escudo no lo traigo conmigo. Por eso somos vulnerables ante los ataques del enemigo. Porque tenemos fe y la fe la sacamos los domingos. La fe es para todos los días, 24/7. El escudo debemos de traerlo puesto 24/7 porque el diablo no descansa. Yo necesito estar siempre alerta, porque el enemigo lo que quiere es destruirme. ¿Sabes qué? El enemigo no va a venir a darte con todo, va a venir primero con duda, con incredulidad, para que vayas endureciendo tu corazón. Y entonces ahorita le llamamos se me fue, es negar la fe, apostasía. Ahorita la apostasía está a todo lo que da, porque muchos cristianos olvidaron el escudo de la fe, ya no se acuerdan dónde lo dejaron, pero se acuerdan de las claves de Netflix, de todas las redes sociales, de las contraseñas, menos del escudo de la fe. Es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a activar la fe. Que esa fe sea una palabra o la palabra de Dios en acción en nuestras vidas. Amén. Ponte de pie.